En el vídeo de hoy pues os voy a comentar cómo tengo yo adaptado el tema del patinete eléctrico urbano para poder utilizarlo cuando vas a hacer alguna gestión rápida, que tengas alguna administración o algún tipo de gestión en la que luego no puedes meter el patinete dentro por comodidad o porque sencillamente no te lo permitan. Muchas veces el hecho de dejarlo anclado en la calle pues da un poquito de inseguridad a ver si te lo van a toquetear o te lo van a robar. Y bueno, pues básicamente lo que yo tengo preparado para estas cosas es un tipo de candado de este estilo. Es un candado delgadito, pero bastante robusto, que por lo menos para una gestión rápida de 15-20 minutos sí que da confianza para dejarlo en la calle. Y lo anclo por este agujerito que es por el único sitio por donde se puede anclar bien. Tendríais que buscarlo más o menos que sea delgadito y que sea bastante robusto. Este es el anclaje que yo hago principal. Ya solo con esto, pues hombre, te da una cierta seguridad para dejarlo 15-20 minutos en la calle, en la que aunque solo sea ningún curioso te lo va a poder más o menos cómodamente reventar. Luego además le complemento con un candado de este estilo, que es muy sencillo, que estos también se rompen y se pueden reventar muy fácilmente, pero que para una gestión rápida te vale perfectamente. Yo lo voy a anclar aquí, ¿vale? Porque normalmente lo llevo en la mano, lo llevo así y es un poco chapuza, así que como veo que lo uso mucho y que funciona muy bien, lo voy a dejar aquí anclado, lo voy a coser con esta cinta y sencillamente el uso que tiene es que complementando a la sujeción que tiene en la rueda, este palo, en lo que es el bastidor, que no se quede suelto, que lo pueda también anclar a algún tipo de valla que me dé a mí esa seguridad. O incluso si abato y lo dejo plegado, lo rodee totalmente al conjunto del patinete, un poco para dificultar el hecho de algún ladrón con malas intenciones o sencillamente para algún curioso que no lo toquetee o no lo manipule, que no vea que no está perdido ni abandonado, sencillamente que está siendo utilizado. Así que bueno, pues os voy a enseñar ahora cómo queda y con estos dos pequeños trucos os comento que yo creo que son muy útiles porque a mí por lo menos me pasa mucho que cuando voy a algún sitio siempre voy andando con estos candados y los uso y me vienen muy bien cuando no puedo meter el patinete al sitio donde voy. O ahora mismo os dejo cómo queda. Bueno, pues aquí lo tenemos ya sujeto, es tan sencillo como lo he dejado móvil, esto sí que me parece interesante, no lo he dejado especialmente fijo, pero lo he dejado con un poquito de dureza para poder ajustarlo en la altura que a mí me interese, depende de cada situación. Lo vas poniendo más arriba, más abajo, según si te encuentras una valla alta, una valla baja, pero el caso es que lo abrace, que quede lo suficientemente sujeto como para que no bambolee o para que no se pueda llegar incluso a volcar y con el anclaje de aquel lado haga palanca y te rompa la rueda o el freno, sino que sencillamente que quede el conjunto más robusto. Ya sé que esto es una seguridad baja, que se lo pueden robar, pero como todo, no hay seguridad buena que a la hora de robar, como te lo tengan echado al ojo, no hay candado que valga. Así que bueno, pero sí que en un primer momento para estas maniobras es extremadamente útil. Yo os lo recomiendo para los vuestros. Y bueno, pues si encontráis algún tipo de candado que os vaya bien para los patinetes, ya que actualmente no vienen preparados para este tipo de cosas, sino sencillamente una idea buena sería que trajeran de serie algún tipo de argolla ya integrada en el conjunto de la estructura del patinete para poder anclarlo con diversos tipos de candados. Pero bueno, ante el hecho real de que actualmente no hay nada de eso, pues aquí os dejo esta idea para que os valga. Así que si queréis proponerme alguna cosa, alguna idea o cualquier cosa en los comentarios, os lo agradezco. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.